Neoliberalismo. En 1970, el pueblo chileno eligió como presidente a Salvador Allende. Encabezó un gobierno popular que impulsó una reforma agraria, la nacionalización del cobre y la disminución de la desigualdad social. Las medidas populares de Allende no agradaron a las oligarquías locales, al clero y mucho menos a los Estados Unidos, quienes en otros países de Latinoamérica ya habían impulsado golpes de Estado militares con el pretexto de una defensa contra el comunismo. El 11 de septiembre de 1973, las fuerzas militares bajo las órdenes de Augusto Pinochet tomaban por asalto la Casa de la Moneda de Chile y daban el golpe de Estado más violento y emblemático en América Latina. El gobierno del presidente Salvador Allende sería derrocado para dar paso a una cruenta dictadura de 17 años. En todos los países donde se impusieron las dictaduras militares hubo miles de muertos, desaparecidos, exiliados, madres exigiendo la presentación de sus hijas e hijos, precarización, demasiados silencios forzados. Todo esto fue la moneda de cambio para imponer por órdenes del Imperio norteamericano un modelo económico devastador: el neoliberalismo. En México, en lugar de una dictadura militar, hubo una dictadura de partido. El Partido Revolucionario Institucional acaparaba todos los espacios de la vida política, se valía de la represión política y militar, de la simulación democrática y el control de los medios de comunicación para acallar opositores y dar su versión de los hechos. La situación geográfica, el control del PRI y la injerencia directa de Estados Unidos en el gobierno evitó un golpe militar como en América del Sur. Para la década de los 80 el terreno estaba allanado para imponer el neoliberalismo en México, lo cual también costó miles de vidas. ¿Qué es el neoliberalismo? Es el capitalismo avanzado de nuestros días. Es un proyecto político, económico y cultural que a partir de una serie de agresivas políticas públicas fortalece el poder de las clases dominantes en el mundo. El neoliberalismo surge como consecuencia de las crisis económicas del siglo XX. Frente a eso, economistas como Friedrich Hayek formularon un modelo para restablecer las tasas de ganancia del capitalismo mundial. La corriente toma nombre de la tradición liberal de Adam Smith, la cual creía en el equilibrio automático del mercado y rechazaba cualquier regulación. El neoliberalismo se vale de la eliminación del gasto social destinado a beneficiar a las clases populares, disminuye el salario mínimo, aumenta las jornadas laborales y deja de invertir en salud, educación, vivienda, entre otras. La supresión de las restricciones al libre mercado. Un ejemplo muy claro fue el Tratado de Libre Comercio, el cual terminó por devastar el campo mexicano para dar paso a la entrada de mercancías con precios mucho más baratas que las nacionales. Privatizaciones y desmantelamiento de empresas paraestatales, así como sistemas de atención pública y endeudamiento ante el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Una cultura que promueve el consumo de mercancías y el individualismo exacerbado a través de los medios de comunicación. En México, este modelo fue puesto en marcha en los gobiernos anteriores desde la década de los 80 y la cereza en este pastel fueron las llamadas reformas estructurales. Las consecuencias fueron el incremento de la desigualdad social, el crecimiento de estructuras criminales como el narco, se revirtieron las conquistas sociales y populares y se acentuó el uso de las Fuerzas Armadas. El gobierno de la Cuarta Transformación, elegido de forma arrasadora en las urnas, trabaja para cambiar la dinámica depredadora del neoliberalismo a pesar de la resistencia feroz de las élites económicas y del viejo régimen político a un cambio de paradigma. Hoy en día, se impulsan programas sociales, se restituyen derechos eliminados en el periodo neoliberal, se reconstruye nuestra industria energética y se quitan privilegios fiscales, entre muchas otras acciones. La pandemia reafirma la necesidad de una revolución de las conciencias, pero sobre todo, trabajar por los más pobres.